Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. La hora de la verdad. Buen día y bienvenidos a De qué hablan Geo con Rodolfo. Hoy es jueves 26 de febrero de 2026 y la guardia siempre alta, amigos de qué hablan Geo. Hoy es un día para la sobriedad absoluta. Mientras el mundo se distrae, Bloomberg lanza una alerta roja. El tesoro de Ucrania estará vacío en pocas semanas. Ya no es una teoría, es aritmética pura y dura. Hoy vamos a ver cómo la voluntad de un solo hombre, Víctor Orbán, tiene a Bruselas de rodillas. Cómo los expertos advierten que el arsenal nuclear de Francia y Reino Unido quedará obsoleto frente a Rusia y por qué Friedrich Merz está en China intentando salvar lo que queda de la industria alemana. Como nos dice Pedro el apóstol, velad porque el adversario no descansa, pero la realidad tampoco. Hoy los titulares de Bloomberg y Político nos gritan que el sistema colapsa, pero para entenderlo necesitamos sobriedad. Nefo. No es solo no estar ebrio de alcohol, es estar libre de embriaguez de la propaganda. El mundo vive en una negación constante, pero nosotros vamos a vigilar con aritmética y espíritu. Si no admites que hay un agujero en el techo, no puedes cuidar la casa. Así pues, entremos de lleno a este programa. Empecemos con el candado de Orbán y el cofre vacío. Amigos de qué hablan Geo, la noticia de Bloomberg es devastadora para Kiev. Víctor Orbán ha cumplido su amenaza, bloquea el préstamo de la Unión Europea hasta que Ucrania repare los daños del oleoducto Druzhba. Bruselas se confiesa impotente. Sin ese dinero, a Zelensky le quedan semanas de funcionamiento estatal. Es el realismo de la fuerza, ¿no? Si cortas el flujo de energía a tus vecinos, pues no esperes que te llenen de cofre, te llenen el cofre, ¿verdad? La solidaridad europea ha chocado de frente con la factura del gas y el petróleo. El escudo roto de Europa. Este es un dato técnico que cambia la ecuación de poder. Político revela que los sistemas de defensa aérea y antimisiles de Rusia están avanzando a tal velocidad que en poco tiempo los misiles de Francia y Reino Unido serán incapaces de infligir daño. ¿Qué significa esto? Que la disuasión europea está desapareciendo. Si no puedes amenazar con tu puño nuclear porque el otro tiene un escudo impenetrable, pierdes toda tu palanca de negociación. Rusia está logrando la superioridad total mientras Europa sigue discutiendo presupuestos. MERS en China, sermones o supervivencia. Mientras tanto, el canciller alemán Friedrich Merz ha aterrizado en Pekín, no sé si está o estuvo por ahí. A estas alturas, quizás ya va de regreso a Alemania. Alemania está en crisis industrial y depende más que nunca de China. Sin embargo, Merz lleva la pesada mochila de los verdes y la retórica de Baerbock. Quieren ir a sermonear al gigante asiático. Amigos de qué hablan Geo. Esto es la antítesis de la sobriedad, ¿no? Ir a la casa de quien te vende la energía y los componentes y dar lecciones de moral, pues yo diría que es una receta para el desastre económico. MERS busca salvar la industria, pero sus aliados en Berlín están saboteando la misión. Así pues, entremos de lleno al bloque de Orbán, soberanía o supervivencia política. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Como les dije anteriormente, Bloomberg acaba de soltar la cifra que hace temblar a Kiev. A Ucrania le quedan apenas unas semanas de fondos antes que su tesoro quede vacío. Y mientras Ursula von der Leyen visita Kiev con las manos vacías, en Budapest, Víctor Orbán ha puesto un candado de hierro al dinero de la Unión Europea. El motivo oficial, el oleoducto Druzhba. Orbán y Fico acusan a Ucrania de retrasar deliberadamente las reparaciones de esta arteria vital que lleva petróleo ruso barato a sus familias. ¿Mm? Recuerden, como dice Primera de Pedro 5:8, debemos ser sobrios para entender la jugada, ¿verdad? Orbán ha prohibido incluso el vuelo de drones en su frontera y califica la actitud de Ucrania como un bloqueo petrolero.
No se va a soltar un euro mientras sus ciudadanos paguen el costo. El factor electoral. Podríamos decir Orbán contra las cuerdas. Pero velad, amigos de que hablan Geo, porque la inteligencia nos dice que hay más detrás de esta firmaza. Orbán se juega la vida en las elecciones del 12 de abril y las encuestas muestran que el partido Titsa de Peter Magyar lo supera por 20 puntos. ¿Mm? ¿Qué está haciendo Orbán? Se está atrincherando en la defensa de los ahorros domésticos. En Hungría, cada factura de luz, según tengo entendido, no tengo corroboración de esto, lleva un aviso rojo que recuerda a los ciudadanos que pagan menos gracias a que Orbán mantiene el flujo de petróleo ruso. A ver, yo he visto comentarios desde Hungría. Cuéntenos si esto es cierto o no, si esta nota aparece por ahí. Es el pragmatismo electoral frente a la retórica de Bruselas, ¿verdad? Manos vacías. En el aniversario, es impactante ver la delegación de la Unión Europea en Kiev celebrando aniversarios, mientras Kaja Kallas admite que están considerando un paquete de 920 millones que no llega. La realidad, amigos, de que hablan es que la voluntad política de un solo país, Hungría, ha dejado a la Unión Europea impotente. Orbán ha pasado de ser un aliado incómodo a ser el muro donde termina la ayuda financiera. Sin el Druzhba funcionando, no hay dinero para Kiev. Así de simple, así de sobrio. ¿Mm? Miremos a la ley de la siembra, ¿no? Basada en Gálatas 6, 7, 8, ¿no? Que establece que lo que un ser humano siembra es también lo que cosechará. Esto lo digo para cerrar este tema de Hungría, ¿no? Miren, esto no es solo un berrinche de Orbán, es la ley de la siembra y la cosecha. Kiev sembró el bloqueo del oleoducto Druzhba y hoy cosecha el vacío de sus arcas. La sabiduría práctica es parte de la vigilancia. No puedes golpear la mano del que te da de comer y esperar que luego te llene el cofre. Amigos, Dios no puede ser burlado. Y las leyes de la interdependencia geopolítica, les digo una cosa, tampoco. Bueno, pasemos al escudo impenetrable. Rusia anula el poder nuclear de Europa. Esto es fuerte, ¿eh? Presten mucha atención a esto, porque es el cambio de un paradigma más peligroso de la década, yo diría. Un informe del prestigioso Instituto Británico RUSI, por sus iniciales RUSI, filtrado por Político, advierte que el escudo antimisiles de Rusia está avanzando a un ritmo tal que, como muy pronto, las armas nucleares de Francia y del Reino Unido serán impotentes. Seamos sobrios. La disuasión nuclear funciona bajo la primicia de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Esa es la disuasión. Pero si Moscú puede interceptar el 90% de los misiles balísticos, un nivel de eficacia que ya vimos en las oleadas de 2024, un ataque limitado de los pocos submarinos que tiene Londres o París simplemente no llegaría a su objetivo. El puño nuclear europeo se está quedando sin fuerza ante el escudo ruso. Es el dilema de los pequeños arsenales. A diferencia de Estados Unidos, que tiene miles de ojivas en aire, mar y tierra, Gran Bretaña y Francia dependen casi exclusivamente de sus misiles en el mar. Si Rusia perfecciona su red de defensa, como lo están haciendo ahora que el Tratado de START ha expirado, la capacidad de Europa para contractar desaparece. Acordemos, como nos dice Primera de Pedro 5:8, hay que velar. ¿Mm? Mientras Keir Starmer habla de cooperación nuclear en Múnich, la realidad tecnológica le está ganando la partida. Europa se pregunta hoy si Estados Unidos realmente los protegería. Pero la verdadera pregunta es, ¿tienen ellos mismos con qué defenderse? El vacío de poder tras el nuevo START. Desde que los acuerdos de control de armas se desmoronaron, Moscú y Pekín han acelerado sus arsenales estratégicos. El informe de Siddharth Kaushal es claro. La fiabilidad de la disuasión independiente de Europa está en entredicho.
Si un escudo que funcione y con una disuasión que ya no asusta al Kremlin, Europa se queda desnuda geopolíticamente. Por eso vemos a líderes como Merz corriendo a China o a otros países buscando reanudar diálogos con Putin. Saben que en el lenguaje de la fuerza ya no tienen la última palabra. Recordemos el Salmo 27, que canta de carros y caballos, ¿no? Esto es cuando hablamos de la derrota técnica. Miren, Europa confió en sus carros y caballos, en sus misiles Trident y su tecnología OTAN, creyéndolos eternos. Pero la soberbia tecnológica es una falsa de seguridad. Mientras ellos dormían en su pasado, el adversario, en este caso Rusia, renovó su armadura. Hoy despiertan y ven que su escudo está roto. Esto, les digo una cosa, es un recordatorio espiritual. Cuando confías en el metal y no hay una vigilancia constante, el león te devora. Así, así de sencillo. Digo, solo digo, hablemos del silencio de los inocentes. Y no es la película. Europa se autoexcluye de la paz. Lieven acaba de publicar una verdad que duele en Bruselas. Europa se está quedando fuera del reparto del Nuevo Mundo por voluntad propia. Mientras Washington ya restableció el diálogo militar de alto nivel con Moscú para evitar choques occidentales, la mayoría de los países de la Unión Europea se niegan a hablar con el Kremlin por miedo a aparecer débiles. Somos sobrios, ¿no? Como lo hemos dicho antes, la paz no se firma con los amigos, se negocia con los adversarios. Lieven es claro. Si Europa quiere que se le tome en serio, debe dejar de preva- prevaricar y abrir una línea directa con Putin. Washington ya lo hace en Abu Dhabi y en Ginebra. Y les digo una cosa, a espaldas de sus aliados europeos. Asisten ahí corriendo en los pasadillos de los hoteles, en los bares, queriendo sacarse un tequila con uno de los delegados. La puerta está cerrada, oficialmente. ¿Quién es realmente el belicista aquí? A ver, la línea roja y el peligro del choque accidental. Iba a decir occidental, pero es choque accidental. El riesgo de un choque accidental en el Báltico o cerca de Kaliningrado es altísimo. Lieven propone algo lógico: conversaciones a puerta cerrada para definir las verdaderas líneas rojas. Francia podría advertir sobre las operaciones híbridas. Rusia advertiría que cualquier bloqueo a Kaliningrado significaría la guerra total. Sin estos canales, estamos caminando a ciegas en un campo minado. Pero, ¿quién tiene la vigilancia necesaria para dar el primer paso? Macron ya admite que tiene canales técnicos, pero el resto de la Unión Europea prefiere el silencio cómplice mientras sus arcas se vacían. La llave maestra: energía y sanciones. Aquí está el punto clave, amigos, de que hablan Geo. La Unión Europea tiene una ventaja que Estados Unidos no tiene: la capacidad de levantar sanciones y volver a comprar energía rusa. Es una moneda de cambio poderosísima, poderosa para incentivar a Rusia a ceder en el Donbass. Sin embargo, la soberbia, es que la soberbia política impide usar esa llave. Prefieren ver como Bloomberg anuncia que el tesoro de Ucrania se vacía, antes que sentarse a negociar una paz de compromiso. Como dice Lieven, se necesita una coalición de voluntades para el diálogo, no solo para la guerra. Si Europa no propone algo coherente y convincente pronto, la paz se firmará entre Washington y Moscú, y los europeos, pues, solo recibirán la factura. ¿Mm? Foreign Affairs lo admite. La aritmética ha derrotado a Ucrania. Si alguien todavía cree que en las promesas de victoria mágica, tiene que, pues, le digo una cosa, tienen que leer lo que acaba de publicar Foreign Affairs. La lógica es inexorable. Ucrania está al borde de la derrota porque sus ambiciones se han divorciado totalmente
de la realidad. Insisto, como nos dice Primera de Pedro 5:8, hay que ser sobrios. Y la sobriedad hoy son estos números que el propio Michael C. Desch pone sobre la mesa. La administración Trump ya tiene el borrador de paz listo. Reconocer Crimea, el Donbass y el control de Moscú sobre Gerson y Zaporozhia. Zelensky se resiste. Pero como dice Foreign Affairs, la realidad del campo de batalla está en su contra. Ya no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de recursos. Demografía, el factor que no se puede fabricar. Miren esto. Rusia tiene 140 millones de habitantes, quizás más, no estoy seguro, contra menos de 36 de Ucrania. ¿Mm? Rusia pelea con voluntarios motivados por contrato. Ucrania está atrapada en la busificación, secuestrando gente en las calles para meterlos en minibuses, torturarlos y convencerlos a la fuerza, intimidándolos. ¿Cuál es el resultado? Soldados ancianos, enfermos y aterrorizados que huyen o se rinden. Foreign Affairs lo dice claro. Rusia puede permitirse una escalada de pérdidas que Ucrania simplemente no puede soportar. Sin hombres no hay ejército y sin ejército no hay país. El músculo industrial, 10 contra 1. En los fierros la humillación es total. Para este 2026, Rusia tiene 5 veces más tanques, 5 veces más cañones autopropulsados, 10 veces más sistemas de lanzamiento múltiple MLRS. Y lo más triste, amigos, de que hablan Geo, es que mientras Rusia reactiva su industria, Occidente le manda a Ucrania armas veteranas, por decirlo así, poético, bonito, de sus depósitos. Pero lo que define todo es la economía. El PIB de Ucrania es apenas el 10% del de Rusia. Incluso si Ucrania gasta el 30% de su economía en la guerra, Rusia sigue invirtiendo el doble sin apenas despeinarse. Es David contra Goliat, pero esta vez David se quedó sin piedras. Velad, velad, amigos de que hablan Geo. La derrota no siempre llega con una gran explosión. A veces llega con una cuenta bancaria vacía y una oficina de reclutamiento que solo encuentra ancianos. La superioridad de Rusia es abrumadora en todos los ámbitos. Seguir negándolo no es patriotismo, es falta de sobriedad. La paz de compromiso, o mejor dicho, la rendición territorial, ya no es una opción. Es el destino inevitable que Washington, pues como podemos ver, ya puso por escrito. Hablemos del precio de la ilusión, porque ¿por qué Kiev se quedó sin defensa? Seguimos desglosando la autopsia de Foreign Affairs. Aquí hay una lección de sobriedad para el mundo. Mientras Zelensky sigue prometiendo las fronteras de 1991, el realismo nos dice que esa es una ambición divorciada de la realidad. Moscú lo tiene claro. El premio final es el Donbass y sobre todo la neutralidad de Ucrania fuera de la OTAN. Para el Kremlin, impedir que Kiev se una a la alianza es más importante que cualquier kilómetro cuadrado. Por eso, tras 4 años de combate, Putin parece dispuesto a tomar lo que ya tiene, el 99% de Luhansk y gran parte de Gerson, Zaporozhia y Donetsk. Es el triunfo del pragmatismo sobre la fantasía. El error fatal, ofensiva sobre realidad. ¿Por qué Ucrania no tiene defensas impenetrables hoy? Foreign Affairs nos da la respuesta más amarga. Por soberbia. Kiev no se atrincheró a tiempo porque su enfoque era solo la ofensiva. Quien quiere cavar refugios cuando te dicen que vas a llegar a Crimea en verano, pues ya saben la respuesta. Creyeron que los HIMARS y la tecnología occidental lo resolverían todo sin necesidad de sudar en las trincheras. Mientras tanto, Rusia construyó la línea Suroviken, ¿se acuerdan? Un muro de fuego y concreto que Ucrania nunca pudo romper. Ahora Kiev intenta atrincherarse a toda prisa. Pero el óxido de la corrupción lo corroe todo. Foreign Affairs lo admite. El dinero para las fortificaciones se esfumó.
en los bolsillos de unos cuantos. Para nosotros, los que seguimos este canal, ya lo sabíamos. Pero ahora lo escuchamos de Foreign Affairs. Quizás ya demasiado tarde se han dado cuenta de todo esto, ¿no? La neutralidad como destino, ¿no? El plan de paz que Trump tiene sobre la mesa no es un capricho. Es el reconocimiento de que Rusia tiene el control de facto. Rusia cuenta con su propio complejo industrial militar y puede atacar a largo plazo. Ucrania, en cambio, depende de una ayuda occidental que, como vimos con Bloomberg y Orbán, se está secando. La conclusión de Foreign Affairs es demoledora. Tras las grandilocuentes declaraciones de Zelensky, solo hay vacío. Sin fuerza para atacar y sin voluntad para defenderse, a Kiev solo queda el camino de la paz de compromiso. La pregunta ya no es si Ucrania cederá territorio, sino cuánto le quedará de país después de la firma. Como siempre decimos en este canal, hay que estar alerta. El engaño de creerse invencible sin tener bases sólidas es lo que tiene hoy a Ucrania al borde del abismo. La corrupción y la ilusión tecnológica han sido sus enemigos tan grandes como los misiles rusos. La sobriedad nos obliga a ver que la neutralidad de Ucrania no es una derrota, es el precio de su supervivencia en un mundo donde el músculo industrial manda. El hilo se rompe. La matemática del colapso y el fin de los milagros. Vamos a cerrar el análisis de Foreign Affairs con la cruda realidad de las trincheras. La aritmética no miente. Ucrania tiene una línea de frente de 1,000 kilómetros sostenida por un hilo fino de tropas. Tiene, según este reporte, yo sé que son menos, sé que son 100, pero según este reporte dice 300 hombres por kilómetro. ¿Mm? ¿Saben qué dice el manual de la OTAN? Que para una defensa fiable se necesitan 1,000. Es decir, Ucrania tiene menos de un tercio de la fuerza necesaria. Pero yo sé que es incluso menor. Mientras tanto, Rusia tiene 700,000 efectivos listos, lo que les permite concentrar el fuego donde quieran, mientras Kiev estira sus recursos hasta que el hilo se rompa. No se puede defender un país con deseos si no tienes a los hombres. El mito de tecnología occidental. Foreign Affairs lo admite con una honestidad brutal. Los milagros tecnológicos de Occidente, los Javelins, que tanto se jacta Donald Trump, los Patriots, los HIMARS, no han ayudado a Ucrania a ganar. Nada de eso ha dado una ventaja decisiva. El verdadero cambio de las reglas del juego han sido los drones, pero aquí viene lo peor para Kiev. Rusia ya les ganó en la carrera de la innovación. Mientras Occidente pintaba a los rusos como rígidos, ellos se adaptaron. Hoy Rusia produce 10 veces más drones que Ucrania. Ya no es un duelo, es una industria contra un taller. Y para ser más específicos, contra una cocina. Fibra óptica e infiltración, tácticas del futuro y del pasado. La táctica rusa ha revolucionado. Drones de fibra óptica. Cuando Ucrania aprendió a interferir los radios, Rusia sacó drones con cables de fibra óptica, que son imposibles de bloquear. Pero de César lo que es de César. Fueron los ucranianos los que empezaron con esta innovación, pero los rusos ahora la han industrializado. Esa es la gran diferencia. Tácticas de infiltración. Como en la Primera Guerra Mundial, grupos de 3, 4 hombres cruzan la zona de la muerte bajo la lluvia o la oscuridad. Los drones no los ven tan fácil como ver a un tanque, ¿verdad? Rusia está usando drones de reconocimiento para guiar bombas planeadoras en tiempo real. Arrasan la posición antes de que llegue la infantería. Ucrania intenta responder, pero no tiene personal. Se ven obligados a mandar vehículos blindados que son detectados a kilómetros y destruidos al instante. La superioridad táctica de Rusia, concluye Foreign Affairs, no hace más que crecer cada día.
Así que nos encontramos con el dilema de Kiev: salvar el Donbass o salvar el país. Aquí llegamos al punto final del análisis de Foreign Affairs. Y es aquí donde la realidad golpea con más fuerza. Los aliados europeos, Kaja Kallas, el canciller Friedrich Merz y Macron, advierten a Kiev que no ceda el Donbass, llamándolo una trampa. Pero, ¿qué dicen los expertos realistas? Que aferrarse a las ruinas no es una estrategia de defensa, es una sentencia de muerte. Como nos dice desde hace 2000 años casi, la primera de Pedro 5:8, insisto, debemos ser sobrios. El adversario ha demostrado que puede romper incluso los huesos más duros. Ya lo vimos en Chasoviar, ya lo vimos en Pakrovsk, ya lo vimos en Bakhmut. Grupos de asalto pequeños y metódicos que rodean y desalojan. Kramatorsk y Slaviansk son las últimas ciudades fortaleza. Pero si Ucrania se queda ahí hasta el último hombre, se quedará sin ejército para proteger lo que queda de país. Poner atención a esto. Yo a esto lo he titulado La realidad del mapa. 30 años contra 18 meses. A ver, hay un cálculo fascinante en este artículo, amigos de que hablan Geo. Dicen que al ritmo actual de avance ruso, Moscú tardaría 30 años en llegar al Dníper. Pero estar atentos, velad, porque esa es una trampa matemática. Y miren, ya les he explicado muchas veces qué sucede después de Slaviansk y Kramatorsk. Una vez que caiga el cinturón oxidado del Donbass, lo que queda es la estepa abierta. Foreign Affairs estima que lo que queda del Donbass caerá en manos de Moscú en aproximadamente 18 meses. Rusia es perfectamente capaz de lograr sus objetivos limitados. Tomar el este y partes de Kharkov y Zaporozhye. Para Rusia es un costo asumible. Y podríamos decir un costo de combustible. Para Ucrania, seguir un año más de combates será prohibitivo. Ya llegaron al límite de sus capacidades. Es el fin de la condición de Estado. Aquí está la clave de la supervivencia, amigos de que hablan Geo. Perder el este no es el fin de Ucrania. El centro de gravedad económico ya estaba moviéndose hacia el centro y el oeste desde el 2022. ¿Qué necesita Ucrania ahora? Menos consignas estridentes y más realismo. Necesitan una lucha real contra la corrupción que hoy los carcome, un sistema de defensa adoptado a los drones y aceptar que una paz deficiente hoy es la única oportunidad para tener un futuro mañana. Incluso figuras como el cara de pastel de mamá, Kirill Budanov, ya entienden que los ataques a la flota rusa son dolorosos, pero no ganan la guerra. La continuación del conflicto no garantiza la victoria, garantiza el desastre total. Dejemos por un lado Ucrania y pasemos a MERS en China. El canciller o el alumno. El fin de la arrogancia alemana. La guardia siempre alta, amigos de que hablan Geo. Para terminar este análisis del jueves, miren hacia el lejano oriente. El canciller Friedrich Merz está o estuvo, no estoy seguro a estas alturas, en Pekín, pero no viaja como el líder de la potencia que solía ser Alemania, sino como un bombero que intenta apagar el incendio de su propia industria. ¿Saben cuál es la cifra de la sobriedad hoy? 251.800 millones de euros en comercio con China. Alemania depende totalmente de Pekín para sus tierras raras y su automoción. Sin China, las fábricas alemanas se detienen mañana mismo. Y bueno, mientras Merz intenta salvar empleos, sus socios verdes en Berlín siguen queriendo dar sermones de moralidad a quien tiene la sartén por el mango. El legado de Baerbock.
Una diplomacia de maestros sin poder. El Berliner Zeitung es letal. La política de Annalena Baerbock, que llegó a llamar dictador, sí, dictador a Xi Jinping, fracasó rotundamente. Los verdes exigen que Merz vaya a China a dar lecciones sobre derechos humanos y sobre Ucrania. Pero seamos realistas, amigos de que hablan geo. Alemania perdió 47,000 empleos en la industria automotriz solo en el año pasado. El shock chino es real. China ya superó a Alemania en ingeniería y química. Ir a Pekín a sermonear desde una posición de debilidad no es diplomacia, es autobombo suicida, ¿no? Merz lo sabe y por eso, en privado, tendrá que guardar los discursos de la CDU y hablar el lenguaje de las cifras frías. Tierras raras, la trampa de la dependencia. Los verdes piden reducir la dependencia de las materias primas chinas. ¿Y qué proponen? Ay, 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 ay. Buscar yacimientos en Ucrania. Amigos de que hablan geo, ¿se lo creen? Hay que tener poca vigilancia para sugerir que la salvación industrial de Alemania está en un territorio que, como vimos en Foreign Affairs, Rusia está tomando metódicamente. China procesa el 90% de las tierras raras del mundo. Sin ellas, Alemania no fabrica ni un tanque ni un coche eléctrico. El rol de maestro solo funciona desde una posición de poder. Y ese poder en Berlín ya se ha esfumado. Merz está en China o estuvo en China para intentar que la arteria industrial alemana no se cierre por completo. Mateo 7. La viga en el ojo. Esto para rematar la hipocresía diplomática, ¿no? Esa hipocresía diplomática que condena violaciones ajenas ignorando atrocidades propias. Les digo una cosa, encaja perfectamente en la represión del Señor, de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7, 3, 5. Es el cinismo de quien pretende corregir el orden internacional con una viga de intereses ocultos e inmoralidad estructural, bloqueando su propia visión. Ver a Merz y a los verdes queriendo armoniar a Xi Jinping es el ejemplo perfecto de la viga en el ojo, ¿no? En el ojo propio. ¿Cómo vas a corregir al mundo si no has ordenado tu propia industria? Alemania pierde empleos por miles mientras intenta dar lecciones de moral. La autoridad moral nace del orden interno. Y Berlín hoy es el caos intentando dar cátedras. Digo, solo digo. El choque con la realidad. El panorama de este jueves 26 de febrero es claro como el agua. Ucrania se queda sin dinero por el veto de Orbán. Europa se queda sin escudo nuclear frente a Rusia. Kiev está al borde de la derrota técnica y táctica. Y Alemania tiene que ir a pedir a Pekín, a pedir clemencia industrial mientras sus políticos siguen jugando a ser jueces del mundo. Estos que tienen la gran viga en su propio ojo y están cegados por la soberbia y la arrogancia. La sobriedad nos obliga a ver que el viejo orden se ha roto, que no tiene energía, ni armas, ni dinero, no pueden dar sermones. La torre de vigilancia nos muestra hoy un mundo donde el poder se ha desplazado y donde la supervivencia depende de aceptar la realidad, no de ignorarla. Amigos de Que Hablan Geo, hoy el tablero nos muestra que las leyes espirituales son leyes de poder. Quien ignora la sobriedad, la siembra y la humildad, termina como Ucrania o como está Europa desorientada. ¿Verdad? Porque la verdad duele, pero es lo único que nos mantiene a salvo en la torre de vigilancia. Gracias por acompañarme en este análisis profundo de jueves.
mantengan la fe, pero sobre todo mantengan la guardia siempre alta. Y como siempre les digo, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Chao, chao.